Institución Cencico, sede de Los Olivos, le damos la más cordial bienvenida a esta charla técnica, el cemento adicionado en el concreto. En esta oportunidad tengo el agrado de invitar al señor Pedro Pablo Palacios Valdivia, del área de promoción y difusión del Centro de Formación de Los Olivos, para que haga la presentación respectiva del evento. Muy buenas noches. Cencico agradece su participación en este evento, programado en el marco de las actividades de extensión educativa del presente mes de abril. En esta oportunidad estaremos participando del desarrollo de la charla El cemento adicionado en el concreto. La misma que tendrá como expositor al ingeniero civil Santiago Gerardo Tábara García, quien se ha desempeñado en trabajos como técnico en edificaciones, asesor técnico, supervisor, capacitador, soporte y desarrollo y encalista en Cementos Inca S.A. También tendremos como moderador al técnico Percy Díaz Wong. Ahora, respecto al desarrollo del evento. El evento tendrá una dinámica de desarrollo didáctico, dividido en dos segmentos. Cada uno de ellos contará con una ronda de 5 preguntas y/o consultas. Estas se realizarán vía chat, dirigidas al técnico Percy Díaz, quien a su vez transmitirá a nuestro expositor para la adecuada respuesta. Esperando que la presente charla complemente, amplíe y perfeccione los conocimientos ya adquiridos, doy pase al ingeniero Santiago Tábara. Adelante, ingeniero. Buenas noches con todos. Gracias por la oportunidad que me dan para compartir este tema, el cemento en el concreto. Agradezco primeramente a Cencico, a ustedes, a todos los presentes por la participación y reciban por parte de Cemento Inca también una cordial bienvenida a este evento. El tema que he escogido para tratar el día de hoy se llama el cemento en el concreto y básicamente lo vamos a dividir en dos partes. Primero hablaremos acerca del cemento y luego abordaremos el tema de concreto. Probablemente muchos no conozcan acerca de nuestra empresa Cemento Inca y quisiera hacer algunas acotaciones con respecto a Cemento Inca. Primero, para comentarles que Cemento Inca es una empresa de capital peruano, la planta está ubicada en Cajamarquilla. Tenemos una cobertura a nivel nacional y ya contamos con 13 años en el mercado. Otro comentario adicional que quisiéramos hacer antes de abordar básicamente el tema es de que desde un inicio nuestra empresa se ha preocupado por fabricar cementos ecoamigables. Y también quisiera enfatizar un tanto con respecto al tema ecoamigable, ¿no? Para esto es necesario comentar de que para fabricar 1 tonelada de cemento se genera aproximadamente 0,5 toneladas de CO2 a la atmósfera, es decir, casi el 100% en peso de cemento se expulsa a la atmósfera por proceso de fabricación de cemento. 0,55 toneladas de CO2 son eliminadas por efecto de la descarbonatación y 0,40 toneladas por el consumo de combustible. De los componentes del cemento, el que más implicancia tiene o el que más contamina, el más contaminante, es el clinker, ¿no? Y para producir clinker, el 50% de emisiones son como parte del producto, es decir, por el mismo proceso de fabricación, proceso mismo de la descarbonatación y la formación del clinker. Otro porcentaje que es el 40% es parte
de las emisiones térmicas, es decir, es necesario producir calor para fabricar el clínker, y ese 40% se emana debido a esas emisiones térmicas. El resto, el 10% o menos del 10%, son producidos por la excavación, transporte, el molido, de preparación de las materias primas y otras actividades que son parte del proceso. De modo que para fabricar cementos ecoamigables, una de las primeras alternativas o la que más se utiliza, y en realidad las que más en otros países se ha desarrollado, es reemplazar el clínker por otros productos. En otras palabras, reducir el porcentaje de clínker en el cemento. Ya hace años, más o menos en la época del Tratado de Kioto, varias empresas se fueron metiendo de lleno a desarrollar o a encontrar otros productos que puedan reemplazar el clínker, y se generaron varias organizaciones. Una de ellas es la Green Building Council. En el Perú existe un Consejo Peruano de la Construcción Sostenible, y nosotros somos miembros de esa institución, la Perú Green Building Council. Adicionalmente, contamos con certificaciones ISO y OSHA, ¿no?, que garantizan de que nuestros procesos cuidan el medio ambiente y además nos permiten fabricar cementos de calidad, no solamente obedeciendo las normas peruanas, sino también las normas internacionales. Entonces, de esta manera es que nosotros hacemos cementos ecoamigables, reduciendo los porcentajes de clínker en nuestros cementos y reemplazándolos por productos que tienen un mejor desempeño del clínker. Entonces, entremos de lleno al cemento. ¿Qué es el cemento? En realidad se puede definir de diferentes maneras. La más general se puede definir como aquellas sustancias que permiten la adhesión, que pueden ser naturales o artificiales, y se pueden formar como masas plásticas. Estas masas, una vez hidratadas y que se empieza una reacción química, son capaces de unirse o aglomerar masas de otros materiales sólidos, ¿no? Al final, cuando todas estas masas se han aglomerado y ha pasado un proceso de fraguado y desarrollo de resistencia, se espera que tenga el comportamiento como el de una roca. Existen otras propiedades que también son necesarias para que esta masa se pueda colocar en los encofrados y formar elementos que por lo general son elementos de concreto o de concreto armado. Otra forma de definir el cemento, por ejemplo, una más sencilla, es una molienda fina de clínker, yeso y de adiciones minerales. Básicamente es esto: clínker, yeso y adiciones minerales. Existe un grupo de cementos en el mercado peruano que están constituidos por clínker y yeso únicamente, y hay otro grupo de cementos que están constituidos por clínker, yeso y adiciones minerales. Empecemos entonces explicando qué es el clínker. El clínker es básicamente una roca de origen industrial, es decir, pasa por un proceso de fabricación y que se realiza de la siguiente manera: se toma caliza, arena, arcilla y mineral de hierro. Todos estos dosificados pasan a una molienda, un proceso de molienda, y luego pasa a un horno que se encuentra aproximadamente a 1400 grados, 1450 grados centígrados exactamente, ¿no? A esta temperatura, estos compuestos que les acabo de mencionar, la caliza, la arena, la arcilla y el mineral de hierro, se funden y forman nuevos compuestos. Estos compuestos constituyen el clínker, ¿no? Entonces, habíamos hablado hace un momento del clínker. Entonces el clínker es uno de los compuestos hasta la fecha más importantes dentro del cemento. Estos compuestos, que en su totalidad son entre 11 o 12, pero les voy a mencionar los más importantes, se llaman silicato tricálcico, silicato dicálcico, aluminato tricálcico y ferrito aluminato tetracálcico. Entonces, ¿qué es lo que busco yo del clínker? Busco en el clínker primeramente la formación de silicatos, ¿no? Sean silicatos tricálcicos o silicatos dicálcicos.
El silicato tricálcico se desempeña dentro del cemento, básicamente, o básicamente del clinker. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su función más importante? Desarrollar resistencias de los 3 hasta los 7 días. ¿No? Esa es la función principal del silicato tricálcico. Otra de las funciones, o mejor dicho, otro de los componentes que es el silicato dicálcico, tiene como función desarrollar resistencias a partir de los 7 días hasta los 28 días. No es que, por ejemplo, el silicato dicálcico no reaccione a partir del primer día, ¿no? Ni que el silicato tricálcico no reaccione, sino que básicamente desarrolla resistencias en estos periodos de tiempo. Entonces, yo cuando tengo o cuando coloco clinker en el cemento, en el cemento, lo hago con la finalidad de obtener estos silicatos en el concreto, con la finalidad de que me ayuden a desarrollar resistencia. Y cuando yo reemplazo el clinker, busco un componente que me reemplace esa función que hacen o que realizan los silicatos. El aluminato tricálcico es un componente que está dentro del clinker, que se forma dentro del proceso de la formación de los silicatos, ¿no? Este aluminato tricálcico es, por así decirlo, un elemento no tan deseado en el cemento, que no se espera que esté dentro del cemento, pero como es parte de la formación de los silicatos, de todas maneras va a estar presente. ¿Por qué no se espera, por qué no se quiere este compuesto dentro del cemento? Porque es uno de los causantes de la reacción cuando existe presencia de sulfatos. Es decir, el aluminato tricálcico reacciona con los sulfatos y forman una especie de rocas que se le denomina rocas en gel, que cuando se hidratan incrementan su volumen, fisuran el concreto y si el ataque es en la superficie lo descascaran. Esa es una de las razones. Una de las características del aluminato tricálcico también es de que es un compuesto altamente reactivo. Es otra de las razones por la que no deseo tanto el aluminato tricálcico dentro del clinker. ¿No? Debido a lo que es altamente reactivo, incrementa el calor de hidratación dentro del cemento. De modo que si yo requiero de un cemento que sea de alta resistencia a los sulfatos y a la vez que sea de bajo calor de hidratación, entonces yo lo controlo reduciendo los porcentajes de aluminato tricálcico dentro del cemento. Otro compuesto dentro del cemento es el ferrito aluminato tetracálcico. Este ferrito aluminato, una de sus características más importantes es de que le da la coloración, esa coloración verdosa y plomiza al cemento. Entonces, esos son los compuestos básicos del clinker. Otro componente dentro del clinker viene a ser el yeso. ¿Por qué se le adiciona yeso al cemento? Este compuesto, el yeso, se adiciona durante la molienda del cemento. Es decir, una vez obtenido el clinker, se combina clinker y yeso, se muele finamente y se produce un grupo de estos cementos, o ciertos tipos de cementos que ahora le voy a comentar. ¿No? ¿Por qué coloco el yeso? El yeso reacciona con el aluminato tricálcico y forman etringita. El aluminato tricálcico, como les dije, es altamente reactivo, entonces yo lo controlo colocándole un porcentaje de yeso. O si yo no colocara yeso en el cemento, el fraguado sería muy rápido y no permitiría trabajar adecuadamente. Entonces el yeso cumple la función importante de controlar la reacción acelerada del aluminato tricálcico. También el yeso se encarga de controlar la retracción por secado, ¿no? E influye también en el desarrollo de resistencias. Otro de los compuestos que se pueden colocar en el cemento o que normalmente se coloca en el cemento se denominan adiciones o también se le puede denominar adiciones minerales, ¿no? Estos se incorporan con el cemento y normalmente se hacen durante el proceso de la molienda de clinker yeso y se colocan las adiciones y tienen la finalidad de mejorar la calidad de las propiedades del cemento.
¿no? Estas adiciones se pueden dividir básicamente en tres grupos: las adiciones hidráulicas, las adiciones puzolánicas o las puzolanas y las adiciones inertes, ¿no? Las adiciones hidráulicas se les conoce así porque si se muelen finamente y se combinan con el agua, reaccionan, tienen el comportamiento como el cemento, ¿no? O sea, ya es cemento. Una de las más conocidas, de las que más se usa en nuestro medio, es la escoria granulada de alto horno. Otra de las adiciones es las puzolanas, que es muy probable que ustedes las hayan escuchado, ¿no? Se pueden dividir en puzolanas naturales o en puzolanas artificiales. ¿Cuáles son las características de las o cuál es la característica principal de la puzolana? La característica principal de la puzolana es de que tiene ciertos compuestos que reaccionan con algunos compuestos del clínker y forman nuevos productos que favorecen el desarrollo de resistencia o favorecen las propiedades del cemento, ¿no? Una de las adiciones más usadas en el Perú es las tierras diatomeas o la diatomita, ¿no? Y otro grupo es la de las adiciones inertes. ¿Por qué se les llama así? Porque tienen que pasar por un proceso de activación para colocarlas en el cemento y que tengan participación, que contribuya en el desarrollo de las propiedades del cemento. Una de las que usamos nosotros en cemento Inca son las adiciones calcáreas, más conocido como microfiller calizo. Esto lo utilizamos en un tipo de cemento que les voy a explicar a continuación dónde se puede ubicar. En el mercado peruano, básicamente existen tres normas con respecto a cementos que se usan para elementos de concreto, ¿no? Se encuentra la norma de los cementos Portland, que es la norma técnica peruana 334-009, y esta guarda concordancia con la norma ASTMC 150. Luego tenemos la norma de los cementos Portland adicionados, que corresponden a la norma técnica peruana 334-090 y guarda concordancia con la norma ASTMC 595. Y la norma de los cementos hidráulicos, que es la norma técnica peruana 334-082, que guarda concordancia con la norma ASTM 1157, ¿no? Estas tres normas básicamente son las que rigen en la fabricación de cementos para el uso en concreto estructural. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una y otra norma? Además del tiempo de publicación, el criterio general, por ejemplo, para la norma de los cementos Portland es el siguiente. Vamos a suponer que, para decirlo de una manera gráfica, ¿no? Esta es una bolsa de cemento. Y en la bolsa de cemento, el 95% de la bolsa de cemento viene a ser clinker. El 95% de la bolsa de cemento viene a ser clinker. Y el otro 5% viene a ser yeso. Ese es el criterio general, para decirlo de una manera práctica, ¿no? Entonces, si podríamos resumir, los cementos Portland básicamente están constituidos por clinker y yeso, por lo general. Esta norma contempla 5 tipos de cemento, ¿ya? Va del tipo 1 hasta el tipo 5. Y de acuerdo a lo que indica la norma, el cemento tipo 1 es un cemento de uso general y que se debe usar donde no se requiera propiedades especiales para cualquier otro tipo de cemento. ¿Qué es lo que quiere decir? Si no tienes ningún requerimiento especial, de cemento, puedes usar el tipo 1. Pero si tuvieras algún requerimiento especial, ya no puedes usar el tipo 1. ¿Y cuáles son esos requerimientos especiales que se refieren al cemento? Por ejemplo, uno de los requerimientos especiales que se refieren al cemento es la moderada resistencia a los sulfatos, ¿no? Y para eso yo tendría que utilizar un cemento del tipo 2, por ejemplo, ¿no? Dice moderada resistencia a los sulfatos. ¿Ya? Y luego otra propiedad especial es de cuando se requiere altas resistencias iniciales, ¿no? Cuando se requiere altas resistencias iniciales. Por ejemplo, el desarrollo de resistencias va en el orden de a los 3 días un cemento alcanza su resistencia
aproximadamente hasta el 50%, a los 7 días al 80% y a los 28 días llega alrededor del 100%. Pero cuando usamos un cemento del tipo 3, podríamos alcanzar esas resistencias a los 7 días, ¿no? El 100% de la resistencia a los 7 días. Cuando yo deseo un cemento de bajo calor de hidratación, debería utilizar un cemento del tipo 4. Y cuando deseo un cemento de alta resistencia a los sulfatos, yo debería utilizar un cemento del tipo 5. En el Perú, de esta norma se fabrican los cementos del tipo 1 y también del tipo 5. Ahora, ¿cuál es el criterio de los cementos de la norma 334-090 denominados cementos Portland adicionados? El criterio es el siguiente. Vamos a suponer que aquí tengo mi bolsa de cemento, ¿ya? Entonces yo tomo un cemento del tipo 1. Yo tomo un cemento del tipo 1, ¿ya? Y a este cemento del tipo 1 le reduzco un porcentaje, que puede ser 60 al 70%. ¿Ok? Y el resto yo lo completo con una adición. Por ejemplo, ya, si yo coloco como máximo 40% de puzzolana, el cemento se va a llamar o se va a denominar tipo 1P. ¿Ya? Tipo 1P. Así se llamaría el cemento. O ese sería el tipo de cemento. Si yo coloco como máximo un 15% de puzzolana, el cemento se denominaría tipo 1PM. Y si yo, por ejemplo, le coloco como adición como máximo un 30% de microfiller calizo o un elemento que vaya, o una adición que vaya a reaccionar con los compuestos del clínker y que genere nuevos compuestos, se denominaría un cemento del tipo 1CO. En el mercado peruano, básicamente vamos a encontrar un cemento del tipo 1P, del tipo 1PM y del tipo 1CO. Básicamente es el criterio general para poder entender un poquito más cómo es o cuál es el proceso, la composición básica de un cemento adicionado de acuerdo a la norma 334-090. Ahora, vayamos entonces a la norma 334-082. ¿Cuál es la característica principal de esta norma? De manera general, se podría resumir, quizá pareciera una forma muy sencilla de definir. Esta norma no tiene un criterio de composición, es decir, la norma no te indica, no te restringe, tienes que utilizar un porcentaje de tal compuesto o de tal compuesto, ¿no? Ya no te restringe eso, sino la norma tiene un criterio más bien de desempeño, es decir, de acuerdo al tipo de cemento, la norma te indica que tienes que hacerle ciertos ensayos. Por ejemplo, si dices que tu cemento va a ser de bajo calor de hidratación, entonces además de los ensayos que les haces a los otros tipos de cemento, tendrías que hacerle un ensayo de calor de hidratación y manifestarlo en el certificado de calidad. Por ejemplo, si dices que va a ser un cemento de alta resistencia a los sulfatos, entonces tienes que hacerle ensayos que acrediten que efectivamente tu cemento va a ser de alta resistencia a los sulfatos. En otras palabras, como les decía, es un criterio más que todo de desempeño antes que de composición. Y de este grupo vamos a encontrar que se fabrica en el Perú el tipo GU y el tipo HS. ¿Ya? En la parte norte del país podemos encontrar un cemento también del tipo MS. Y en nuestro caso, por ejemplo, nosotros fabricamos un cemento que es del tipo HS y a la vez es del tipo LH. En otras palabras, es de alta resistencia a los sulfatos y a la vez es de bajo calor de hidratación. Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí en este cuadro comparativo, por ejemplo, el tipo 1
El tipo 1 dice es un cemento de uso general que no requiere propiedades especiales. Si vamos a la norma de los cementos hidráulicos, dice es cemento Portland para construcciones en general, usar cuando no se requieran propiedades especiales. En uso y aplicación, un cemento del tipo GU viene a ser igual que un cemento del tipo 1, ¿no? Es decir, donde yo puedo usar un cemento del tipo 1, puedo usar un tipo GU de acuerdo a norma. O sea, tiene un respaldo legal. Está bien hacerlo de esa manera, ¿no? Porque algunos, por ejemplo, cuando hacen, algunos profesionales, cuando hacemos los expedientes técnicos, ¿no? Colocamos usar cemento Portland tipo 1, cuando el criterio debería ser no usar un cemento de uso general, de modo que yo tengo la opción de usar un tipo 1, cualquiera de estos tipos de la norma 334.090 o un cemento del tipo GU, porque cualquiera de estos tres van a funcionar correctamente porque se requiere de un cemento de uso general. Igual, ¿no? Hay un equivalente para el tipo 2. El tipo 2 sería equivalente, por ejemplo, al cemento del tipo MS. El tipo 3 sería un equivalente, por ejemplo, al cemento tipo HE. El cemento del tipo 4 sería equivalente a el tipo LH, y el cemento del tipo 5 tiene un equivalente que sería el tipo HS. El cemento del tipo MH no tiene un equivalente en la norma de los cementos Portland. Por ejemplo, si en mi expediente técnico dice, bueno, usar un cemento del tipo 5, de acuerdo a la norma, yo podría utilizar un cemento del tipo HS. ¿Por qué? Porque también es un cemento de alta resistencia a los sulfatos, así como el tipo 5, ¿no? Es más, como estos cementos no necesariamente tienen la participación del clinker y no necesariamente tienen el mismo porcentaje de aluminato tricálcico, los cementos del tipo HS tienen mejor desempeño en lo que respecta a resistencia a los sulfatos, inclusive que un cemento del tipo 5. Les decía que de la primera norma, la norma 334.009, en el mercado peruano se fabrican los cementos del tipo 1 y del tipo 5. En Cemento Inca nosotros fabricamos un cemento del tipo 1. ¿Ya? Ese cemento del tipo 1 es un cemento de uso general y se utiliza en edificaciones o en elementos estructurales donde no se requiera ninguna propiedad especial que nos pidan utilizar otro tipo de cemento. De la norma de los cementos Portland les había comentado que se fabrica adicionados, perdón, el tipo 1 y el tipo 1PM. En Cemento Inca nosotros utilizamos o fabricamos el cemento tipo 1CO. ¿Qué adición utilizamos en este cemento? Utilizamos el microfiller calizo, ¿no? Entonces reducimos el porcentaje de clinker, le colocamos el microfiller calizo, y el microfiller calizo favorece la impermeabilidad del cemento, también favorece el desarrollo de resistencias a largo plazo, de modo que al utilizar este cemento yo estoy favoreciendo la propiedad del concreto de impedir que ingrese la humedad, impedir que ingresen los sulfatos y a la vez impedir que ingresen sustancias con cloro o cualquier elemento que pueda afectar el acero de la estructura. Luego de la norma 334.082 o de los cementos hidráulicos, nosotros fabricamos el cemento del tipo GU. Como les comentaba, es un cemento de uso general. ¿Dónde puedo usar este cemento o este tipo de cemento? Lo puedo utilizar cuando se requiera un cemento de uso general, como el tipo 1. En otras palabras, les decía anteriormente, si puedo usar un cemento del tipo 1, tranquilamente lo puedo reemplazar con un cemento de uso general, teniendo en cuenta de que a los cementos de uso general de esta norma se les reduce el porcentaje de clinker, por lo tanto voy a tener un menor porcentaje de aluminato tricálcico y el cemento va a tener un mejor comportamiento con respecto al ataque de humedad y al ataque de sulfatos. Y por último, ya terminando el tema de los tipos de cemento, el cemento hidráulico o de la norma de los cementos hidráulicos 334.082
nos permite fabricar un cemento de tipo HS. ¿De qué manera logramos fabricar un cemento de tipo HS? En este tipo de cemento nosotros utilizamos una adición que les había comentado, se denomina la escoria granulada de alto horno o slag de alto horno, también se le denomina así. Entonces, al reducir el porcentaje de clinker y agregarle esta adición que se denomina escoria granulada de alto horno, ¿qué es lo que logramos? Primero, reducir un porcentaje considerable de C3A, de aluminato tricálcico. Segundo, al colocarle esta adición, la adición slag de alto horno, que es rica en silicatos de calcio, favorecemos el desarrollo de resistencia. Número uno, nos permite hacer un cemento más fino, de modo que al ser un cemento más fino, mejoramos la trabajabilidad y la impermeabilidad de la pasta o la matriz de cemento. De modo que cuando es aplicado en el concreto, vamos a tener concretos mucho más impermeables y que van a impedir el ingreso de la humedad. Debido a que se reduce el porcentaje de clinker y lo reemplazamos por una adición que va a favorecer el desarrollo de resistencia, también se eliminan sustancias o compuestos alcalinos que normalmente vienen en los cementos que tienen alto porcentaje de clinker. Entonces, al reducir estos porcentajes de estos compuestos alcalinos, el cemento se va a comportar mucho mejor cuando se trata de proteger el acero de las estructuras. Es por eso que comercialmente le hemos denominado que es un cemento antisalitre. ¿Por qué? Porque se comporta mucho mejor ante el ataque de este tipo de compuestos o de sustancias. Para que tengan idea, este cemento lo estamos utilizando en el puerto de Pisco actualmente, ¿no? Donde logramos resistencias que superan los 800 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Y ha sido probado ya este cemento de que es excelente ante el ataque de sulfato, salitre y humedad. Realmente es un cemento que tiene muy buen desempeño, ¿no? Si ustedes llegan a tener la oportunidad de fijarse bien en la bolsa, van a encontrar de que además de que nuestro cemento es tipo HS, también es un cemento de tipo LH. Les había comentado que un cemento del tipo LH es un cemento de bajo calor de hidratación, ¿no? El calor de hidratación es lo que se produce cuando el agua se mezcla con el cemento, se inicia la reacción química y siempre en una reacción química hay emisión de calor o absorción de calor. En este caso hay emisión de calor. Ese calor emitido por esa reacción química se le denomina calor de hidratación. Cuando vaciamos grandes volúmenes de concreto, este calor de hidratación puede representar un problema en el concreto porque lo puede fisurar y puede favorecer el deterioro anticipado de este elemento de concreto. Entonces, van a haber casos, por ejemplo, cuando vaciamos la zapata de un puente o hacemos uso de concreto masivo, vamos a necesitar un cemento de bajo calor de hidratación donde no sea requerido, por ejemplo, un cemento del tipo LH, porque es el único que se fabrica aquí en el Perú. No tenemos un cemento del tipo 4 en el Perú para poder aplicarlo. Otro detalle adicional es de que dentro de la terminología que usamos en este cemento van a encontrar la simbología R+. Así. R+. ¿Por qué se coloca la simbología R+ en un cemento? De acuerdo a la norma, cuando los cementos son de baja reactividad álcali agregado, yo puedo colocarlo. O sea, si he hecho la prueba y que mi cemento cumple con ese requerimiento, yo puedo colocar la terminología R+. Entonces, cuando vean esa terminología en el cemento, quiere decir que es un cemento de baja reactividad álcali agregado. ¿Qué es esa reactividad álcali agregado? Les comentaba de que cuando los cementos tienen alto porcentaje de clinker, pueden contener un alto o un porcentaje alto de sustancias alcalinas, por lo general sodio y potasio.
estas sustancias son altamente reactivas. Cuando utilizamos, por ejemplo, un agregado que tenga alto contenido de sílice, puede reaccionar con estos compuestos, ¿no? Entonces, a esta reacción se le denomina reacción álcali-agregado, ¿no? Eso también es nocivo porque forma compuestos expansivos que pueden fisurar o deteriorar el concreto anticipadamente. Bueno, hasta aquí terminamos con el tema del cemento. Vamos a dar tiempo para algunas preguntas y luego continuaremos con el tema del concreto. Bueno, ¿quién está encargado de las preguntas? No sé cómo va ese tema. Ingeniero, ahorita no hay preguntas, ¿no? A ver, los participantes que deseen formular por el chat, hagan sus preguntas. He visto hay una en el chat. ¿Puedo leer las preguntas? Sí, ¿no? Yo veo preguntas que no son del tema. Por ejemplo, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué cemento se utiliza en la edificación de represas? Hay uno aquí. Hay otro que dice, para una edificación de albañilería confinada de hasta 5 pisos, ¿es preferible usar siempre cemento tipo 5? Acá dice, a ver, ¿por qué el exceso de calor de hidratación afecta de manera negativa el resultado final del concreto? Ahí veo 3. A ver, vamos a empezar con, ya dice, ¿qué cemento se utiliza en la edificación de represas? Bueno, en realidad, ya cuando hablamos en edificación de represas, hablamos ya de concreto, ¿no? Específicamente de concreto armado, y existe una norma. Hay varias restricciones o hay varias recomendaciones con respecto a la norma, que lo vamos a ver ahorita en el tema del concreto, pero específicamente al tipo de concreto que voy a utilizar, eso va a depender, perdón, al tipo de cemento que voy a utilizar, va a depender del tipo de concreto que yo requiero. Si, por ejemplo, yo voy a tener, por lo general, cuando se basea concreto en represas, son concretos masivos, ¿no? Y es más favorable utilizar un cemento del tipo LH, es decir, de bajo calor de hidratación. Quizá podría decir del tipo LH o del tipo 4, pero el tipo 4 no se fabrica en el Perú, entonces la única alternativa, hablando específicamente del tipo de cemento que tenemos, es un cemento del tipo LH. También, por ejemplo, existe el criterio de que si en la represa que voy a construir en el estudio de suelos o en el agua que va a estar en contacto con la represa, encuentro de que el concreto va a estar expuesto a una alta concentración o una moderada concentración de sulfato, entonces yo podría utilizar un cemento del tipo HS si la concentración es alta, ¿no? Eso es hablando específicamente del tipo de cemento, porque en realidad la sugerencia o la recomendación que da la norma cuando es un concreto especial no es únicamente por el tipo de cemento. Eso es con respecto a la pregunta, ¿qué cemento se utiliza en la edificación de represas? Ya, luego está la pregunta, para una edificación de albañilería, ¿es preferible usar el cemento tipo 5 para la cimentación? A veces cuando son obras pequeñas no se hace estudio de suelos y ante ello surge esta duda, ¿no? Bueno, existe la recomendación de que, por ejemplo, para una obra mayor de 3 pisos, ya legalmente ya se debería hacer un ensayo de suelos, un estudio de suelos, ¿no? Por lo tanto, al hacer un estudio de suelos, ya deberíamos saber la concentración de sulfatos que vamos a tener en la edificación, e inclusive en el informe se recomienda el tipo de cemento que deberíamos utilizar. Ahora,
si no tenemos no tenemos un estudio de suelos en lo que podamos estar seguros nuestros elementos de concreto van a estar expuestos ante un ataque de sulfato, o porque estamos en una obra del sector informal que a veces no hay la posibilidad de hacer este estudio de suelos. Bueno, yo sí recomendaría usar el cemento del tipo 5. ¿Por qué? Del tipo HS, porque el tipo 5 en realidad es muy caro. Sencillamente porque podemos mirar en las edificaciones aledañas, y si vemos daños por sulfato, o que vemos que el concreto se está deteriorando, sin necesidad de tener un dato exacto, pues podemos visualizar de que hay daño, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería recomendable utilizar en los elementos estructurales un cemento del tipo HS. Pero, como le decía, con el tema o el criterio de qué cemento uso para para el concreto para las represas, o sea, no es que únicamente utilizo un cemento del tipo HS. Hay algunas recomendaciones de la norma, que lo vamos a ver en unos minutos, que también delimitan otros aspectos, ¿no? Como por ejemplo la relación agua-cemento y a la vez la resistencia a la compresión. No tiene sentido, por ejemplo, que yo use un cemento del tipo HS cuando voy a utilizar una relación agua-cemento del 0.6 o una resistencia a la compresión, o sea, no que haga una zapata, por ejemplo, de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Son varios criterios, además del tipo de cemento, ya cuando hablamos de concreto, porque el concreto solamente es un componente dentro del cemento. El concreto es el más importante, sí, pero también hay ciertas limitaciones de la norma que hay que tener en cuenta. Eso con respecto a la pregunta, es preferible usar siempre el cemento tipo 5. Y hay otra pregunta: ¿por qué el exceso de calor de hidratación afecta de manera negativa en los resultados del concreto? Bueno, el calor de hidratación produce daño en el concreto porque puede originar fisuras en el concreto. Entonces, al originar fisuras, ya se induce a la falla en resistencia a la compresión, fallas por el ataque de la humedad a la malla de acero. Es más, si hay humedad acompañada del ataque de cloruros, la malla de acero, del acero de refuerzo, va a fallar antes de tiempo, o sea, no va a ser un concreto durable, que es una de las propiedades que se espera en el concreto. Y otros daños producidos por el exceso de fisuras en el concreto. Entonces, es por eso de que yo tengo que controlar ese calor de hidratación. ¿Se puede controlar el calor de hidratación con aditivos en el concreto? Bueno, sí. Sí se puede controlar el calor de hidratación con aditivos. Es más, con los aditivos se pueden obtener muchas otras ventajas. Por ejemplo, como la reducción de la relación agua-cemento. Y otros beneficios más se pueden obtener también al utilizar aditivos. Ahora, hay que tener en cuenta de que debido a que los aditivos son compuestos químicos que van a ingresar al concreto, y en muchos de los casos van a interactuar con todos los componentes del concreto, es necesario que el proveedor de los aditivos nos pueda dar una recomendación de qué aditivos son los más compatibles con el tipo de cemento que vamos a utilizar, con el agua que vamos a usar en la obra, con el tipo de agregados que estamos utilizando, etcétera, ¿no? Porque no todos los aditivos son compatibles con todos los componentes del concreto. Entonces, esa información nos puede dar el fabricante de los aditivos, ¿no? Dependiendo de qué marca vamos a utilizar, podemos invitar a un técnico para que nos pueda asesorar, y de esa manera podemos asegurar de que el concreto pueda desarrollar la propiedad que nosotros requerimos al utilizar un determinado tipo de aditivo.
no todos los aditivos son compatibles con todos los tipos de cemento. ¿Por qué? Porque no todos los cementos tienen la misma composición. Eso es con respecto a la pregunta, ¿se puede controlar el calor de hidratación con aditivos? Dice, a ver, esa es la misma pregunta. Y los cementos del tipo 1P, ¿en cuánto tiempo llega a su máxima resistencia? Esta pregunta de los cementos del tipo 1P, ¿en cuánto tiempo llega a su máxima resistencia? O sea, dice 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto yo creo que va a estar más claro cuando hablemos de concreto. En la otra parte que vamos a hablar, ahí va a ser respondida esta pregunta de en cuánto tiempo llega. Dice qué tipo de cemento se puede utilizar para torres de línea de transmisión. Es la misma respuesta con respecto a las represas, ¿no? Dependiendo la exposición del concreto. Dependiendo la exposición del concreto. Aquí ya, más que tipo de cemento, la pregunta en general sería ¿qué tipo de concreto debo fabricar para torres de línea? Porque supongamos que la torre de línea, no sé, pues vaya a estar ubicada en Cerro de Pasco, ya no solamente debo preocuparme por el ataque de sulfatos o por el calor de hidratación, etcétera, no, sino ya ahí entran a tallar otros criterios, como por ejemplo el intemperismo en el concreto, ¿no? Ya tendría que, por ejemplo, utilizar un aditivo que puede incluir aire en el concreto, un aditivo inclusor de aire, etcétera, ¿no? O sea, no es que cuando ya hablamos de concreto, no es que únicamente tenga que pensar yo en el tipo de cemento. El tipo de cemento, básicamente, o el criterio del tipo de cemento, básicamente se relaciona con un cemento de uso general, un cemento cuando existe moderada resistencia, o se requiere moderada resistencia a los sulfatos, una alta resistencia a los sulfatos, un bajo calor de hidratación o un desarrollo de altas resistencias iniciales, ¿no? Ya entrando de lleno al mercado peruano, únicamente tenemos la opción de un cemento de uso general, un cemento de alta resistencia a los sulfatos, de bajo calor de hidratación, ¿no? Porque no tenemos un cemento de alta resistencia inicial. Tendríamos que colocar, en todo caso, aditivos acelerantes de fragua o que desarrollen las resistencias iniciales. Dice, para suelo con salitre y caliches, ¿qué tipo de cemento es bueno? ¿Qué tipo de concreto se puede utilizar para hacer muros de concreto armado no portantes? ¿Qué tipo de cemento es bueno para ya, a ver, hay una pregunta aquí que dice, para suelo con salitre y caliches, ¿qué tipo de cemento es bueno? A ver, muchos nos referimos al salitre como al fenómeno de eflorescencia, es decir, esas manchas blanquecinas que malogran la pared o que aparecen cuando la pared se está descascarando. Ya, estábamos hablando acerca del concreto, el concreto y el sulfato. El sulfato es un componente que normalmente se encuentra en el agua de mar, en las tierras de chacra, en el agua de los ríos también, y que deterioran el concreto porque reaccionan con el aluminato tricálcico. En otras palabras, los sulfatos atacan a la matriz de cemento, atacan o dañan el concreto. Lo que nosotros llamamos salitre, que su nombre correcto en realidad es cloruros. Por ejemplo, uno de los cloruros más conocidos es el cloruro de sodio o la sal. Cuando este cloruro ataca al acero, el acero se oxida, incrementa su volumen y produce desprendimiento de la capa de concreto que lo protege, y el concreto se deteriora más rápidamente, ¿no? En este sentido, lo más apropiado en lugar de salitre deberíamos referirnos al cloruro, ¿no? El cloruro, cuando hablamos de concreto, el cloruro es nocivo para la malla de refuerzo de acero, ¿no? En concreto. Ahora, caliches, ¿qué tipo de cemento es bueno? Bueno, habría que analizar la composición del caliche, ¿no?
para ver qué tipo de composición tiene, pero cuando se trata de sulfato, salitre, humedad y el ataque de cloruros, es recomendable utilizar un cemento del tipo HS como el que les estoy mostrando en la pantalla. Dice, ingeniero, ¿qué tipo de concreto se puede utilizar para hacer muros de concreto armado no cortante? Es la misma pregunta sobre los cimientos que estábamos hablando anteriormente. Ya es una pregunta de criterio de concreto y yo creo que va a quedar más claro cuando abordemos el tema del concreto. Dice, ¿qué tipo de cemento recomendaría para una edificación de una piscina para peces? Eso también va a quedar aclarado cuando hablemos de concreto. Para que después de un día de vaciado el concreto se dice, ¿por qué después de un día de vaciado el concreto? Ya, ese es de concreto también. Para zapatas, zapata es concreto, pero dice ahí qué cemento se debe utilizar. Siempre que hablamos de concreto, va a depender del tipo relacionamos concreto y cemento. El cemento que voy a utilizar va a depender del tipo de concreto o la exposición a la que va a estar sometida el concreto. O por ejemplo, si la zapata va a estar sometida a un ataque moderado o alto de sulfatos, yo sugeriría utilizar un cemento del tipo HS. Voy a dar una pregunta sobre el clinker, ¿de cuánto son la proporción de la y la arcilla para que salga el clinker? Ya. Los porcentajes eso es muy variable. Al inicio, cuando hablábamos de la composición básica del clinker, yo espero cuando fabrico el clinker obtener porcentajes normalizados, es decir, lo que me indica la norma, de silicatos de calcio, por ejemplo el silicato tricálcico y el silicato dicálcico. Esos silicatos, así como los demás componentes del clinker, provienen de la interacción que hay entre la caliza, la arcilla, la arena y el mineral de hierro. O sea, esos compuestos químicos que contiene la caliza, la arcilla y el mineral de hierro se combinan para dar como resultado los compuestos del clinker, porque se funden, se reaccionan y forman nuevos productos o nuevos compuestos. Ahora, ¿qué porcentaje voy a necesitar? Eso va a depender de la calidad de la caliza que voy a utilizar, ¿no? Es decir, los porcentajes de los compuestos para el clinker va a depender de la riqueza de la caliza y de los demás componentes. O sea, no es que tenga que utilizar tal porcentaje de caliza para cualquier tipo de caliza, no. Va a depender del tipo de clinker que quiero fabricar. Eso con respecto a la pregunta sobre el clinker. Dice, el cemento tipo 1P, ya, eso también lo vamos a ver en concreto. En zonas de bajas temperaturas, ¿qué tipo de cemento sería recomendable utilizar? Y si es necesario la incorporación de un aditivo. También lo vamos a ver en concreto. ¿Qué tipo de cemento se usa en edificaciones cerca al mar? En este caso de la pregunta, ¿qué tipo de cemento se usa en las edificaciones cerca al mar? Cuando hablamos del agua de mar, de acuerdo a lo que dice el boletín del ACI, se considera, por ejemplo, el agua de mar como una exposición al ataque de sulfatos moderada, ¿no? Y en la norma recomienda utilizar un cemento del tipo MS o del tipo 2. Ahora en Lima no tenemos normalmente, o no se comercializa el cemento del tipo MS, normalmente se comercializa el cemento del tipo HS. De modo que si hablamos de tipo de cemento para edificaciones cerca al mar, se sugeriría utilizar un cemento del tipo HS. Con respecto a la pregunta, ¿qué tipo de cemento se usa en las edificaciones cerca al mar? Dice, el cemento tipo 1CO tiene microfiller calizo, otorga permeabilidad y desarrollo de resistencia a largo plazo. Mi pregunta es, ¿el microfiller calizo no reacciona, sino solo es un relleno? El tamaño de sus partículas, ¿de dónde se obtiene el filler de la caliza?
Ingeniero, continuamos, ¿no? ¿Sí? Continuamos con el tema. Perfecto, entonces. Ya el resto de preguntas las vamos absorbiendo en el camino. Correcto, correcto. Ok. Entonces, pasamos al tema del concreto. Por tema del tiempo, no vamos a poder profundizar mucho en lo que respecta al tema de concreto, tampoco con respecto al cemento. Va a quedar como una especie de pendiente para que en otros temas podamos abordar, por ejemplo, más profundamente acerca de la composición del cemento. Básicamente, por ejemplo, quedaría pendiente para una charla posterior, una charla de tecnología del concreto, ¿no? Donde podamos explayarnos un poco más acerca del concreto. Así que no vamos a poder tocar todos los conceptos con respecto al concreto, pero he escogido hablar acerca de algunos puntos con respecto al concreto que se relacionan básicamente con el cemento. Ahora, ¿qué es el concreto? Bueno, básicamente todos estamos acostumbrados a ver el concreto, todos los que trabajamos en obra estamos acostumbrados a ver el concreto, pero en sí, el concreto consiste en una mezcla de un medio ligante, ¿no? O aglomerante, que es el cemento, es un pegamento básicamente, ¿no? Este cemento, una vez hidratado y que haya reaccionado químicamente, liga a los demás componentes que se le denomina agregados, que es la arena y la piedra, ¿no? Y al final, como decía en la primera parte, se espera de que el concreto tenga un comportamiento como el de roca, ¿no? Como el de una roca. Entonces, ya cuando entramos a hablar acerca del concreto, muchos pensamos que el cemento es el que, por así decirlo, define al 100% el comportamiento del concreto, ¿no? Y por ejemplo, un concreto de 210, donde se utiliza una dosificación aproximada de una bolsa de cemento, 2 pies cúbicos de arena y 2 pies cúbicos de piedra, 26 litros de agua. En realidad, la cantidad de cemento respecto de los agregados es pequeña, ¿no? Sí es verdad que el cemento es uno de los componentes más importantes, pero teniendo en cuenta la cantidad de cemento que se coloca en el concreto, hay otros factores que podrían menguar las características más importantes o las propiedades más importantes del concreto. Por ejemplo, así someramente, ¿no? Si yo, por ejemplo, utilizo el agua y el agua no es potable, yo utilizo el agua de una sequía o de un río, y, y esta agua tiene un alto contenido de sacarosa, por ejemplo, que no está de acuerdo con los límites de la norma del agua para el concreto, yo puedo retardar la reacción química del cemento hasta en 2 horas. Puedo retardar el fraguado del cemento por la presencia de sacarosa en el agua. Entonces el agua también tiene mucho que ver. Es más, después de escoger la cantidad de cemento, otro de los aspectos que hay que escoger es la cantidad de agua. Eso se le llama relación agua-cemento. La relación agua-cemento es una de las más importantes al momento de definirlo para determinar la resistencia a la compresión del concreto. Por ejemplo, en la arena, ¿no? Uno de los criterios de la norma es la cantidad de partículas finas dentro del agregado de la arena, ¿no? Del agregado fino. ¿Por qué? Porque esas partículas finas son una manifestación de presencia de arcillas o limos, ¿no? Y esto reducen el desarrollo de resistencia, por ejemplo, pueden originar fisuras en el concreto, etc. El tema de la piedra, ¿no? La piedra también está normada, es decir, existe una norma donde yo tengo que obedecer, por ejemplo, la granulometría, la calidad de la piedra y otros aspectos, por ejemplo, qué porcentaje va a pasar por cada
por cada malla o por cada tamiz al momento de realizar la granulometría de la piedra, ¿no? Entonces, todos estos aspectos están relacionados, por ejemplo, con los agregados y el agua, ¿no? Entonces, esos aspectos se consideran o obedecen a una norma debido a que tienen participación dentro del comportamiento del concreto. Es decir, van a afectar positiva o negativamente al momento que fabricamos concreto. Entonces, no es que yo utilizo cemento y con eso tengo salvado todos los problemas, ¿no? Puedo utilizar el mejor cemento o el cemento más adecuado, pero si no respeto otros criterios para fabricar concreto, no necesariamente voy a obtener el concreto que yo requiero para la obra, ¿no? Ya hablando acerca de las propiedades del concreto, que no vamos a poder tocar todas. Por ejemplo, cuando hablemos de la resistencia a la compresión, ya sabemos de que la resistencia a la compresión es la capacidad del concreto de soportar esfuerzos que tratan de comprimirlo o de aplastarlo, ¿no? Y ese es hasta la fecha es una de las propiedades más importantes. O sea, yo hago concreto por su capacidad de resistir esfuerzos de compresión, ¿ya? Y el acero absorbe los esfuerzos de tracción. Entonces es una propiedad muy importante en el concreto. Ahora, ¿qué es lo más importante para yo asegurarme de que el concreto logre esa resistencia que yo espero? Por ejemplo, cuando vamos al manual, al boletín del ACI, o también vamos a proceder con el diseño, ¿no? Existen tablitas como la que le estoy manifestando. Vamos a suponer que yo requiero fabricar un concreto de 350 kilogramos por centímetro cuadrado y yo voy a fabricar un concreto sin aire incorporado. Lo primero que tengo que escoger es la relación agua-cemento. En otras palabras, ya había una pregunta con respecto a resistencia, ¿no? Lo que me va a determinar, uno de los factores que me va a determinar la resistencia en el concreto y uno de los más importantes es la relación agua-cemento. Ya en otro tema, cuando hablemos sobre tecnología del concreto, podemos explayar un poquito más y ver el historial de desarrollo de resistencias, pero enfatizo de que la relación agua-cemento va a determinar la resistencia a la compresión del concreto, más que el tipo de cemento que estoy utilizando. Luego, otra propiedad en el concreto es la durabilidad. Ya habíamos hecho algún comentario al respecto, pero en el concreto hay dos problemas importantísimos, o que es la causante de que el concreto no dure lo que nosotros esperamos. Primero es el ataque de sulfato. ¿Dónde encontramos sulfatos? Por ejemplo, en terrenos con yeso, ¿no? Los sulfatos alcalinos, por ejemplo, como el sulfato sódico, potásico o de magnesio, el sulfato de aluminio o sulfato de amonio. Los sulfatos, como les había comentado, por lo general están presentes en el agua marina, en el agua de los ríos, en lugares donde fueron tierras de cultivo, o también donde ha sido relleno sanitario. Es muy probable que haya una alta presencia de sulfatos. Entonces, ¿cómo actúan los sulfatos? Los sulfatos, por lo general, vamos a suponer que este es el límite o esta es la cara externa del elemento de concreto. Estas líneas negras que ustedes ven aquí vienen a ser las porosidades del concreto. Entonces, el sulfato que está presente en los suelos, mediante un medio acuoso, ingresa por esta porosidad, reacciona con el aluminato tricálcico y forma lo que le comentaba, unas rocas que al momento de hidratarse expanden su volumen y genera presiones internas dentro del concreto, ¿no? Y eso produce fisuras, y esas fisuras permiten el ingreso de más sulfato en medio acuoso, o también otros compuestos como los cloruros, que si llegan a la malla de acero o al refuerzo de acero van a inhibir el tiempo de vida.
¿no? Por ejemplo, si esas fisuras permiten el ingreso de la humedad con compuestos con cloruros, entonces esto va a llegar hasta la malla de acero, el acero incrementa su volumen, ya esa presión que ejerce el acero sobre la cara que lo protege va a expulsar o tiene la tendencia a expulsar ese concreto que lo protege, y de esa manera se reduce el tiempo de vida de esta estructura. Bueno, entonces yo fabrico dos de los criterios, que les he mencionado dos nada más, por el tema del tiempo. Dos de los criterios entonces es que para que el concreto sea durable tengo que hacer un concreto que sea resistente tanto a los sulfatos así como a los cloruros, ¿no? Y existen algunos criterios, por ejemplo, dentro de la norma de concreto armado que me limita, que es lo que les comentaba, ¿no? Normalmente esto lo ven manifestado de esta manera, ¿no? Por ejemplo, este es un ataque de sulfato, ¿no? Es verdad de que ven manchas blanquecinas, a los que muchos le denominan salitre, pero la pasta se está desintegrando por el ataque de sulfatos. En este caso en específico, si el cloruro ha ingresado hasta el acero de refuerzo, el acero, como les decía, incrementa su volumen, primero fisura y luego expulsa el recubrimiento, reduciendo el tiempo de vida del concreto. ¿Cuáles son las limitaciones de la norma? Por ejemplo, en la norma E060, la norma de concreto armado, podemos visualizar esta pequeña tabla, ¿no? Por ejemplo, cuando hablando del tema del ataque de sulfatos, cuando la exposición a los sulfatos es insignificante, es decir, que va en partes por millón de 0 a 150, no hay un requerimiento de tipo de cemento, no hay un requerimiento especial de relación agua-cemento, ni tampoco de resistencia a la compresión. Pero, por ejemplo, cuando tenemos un ataque moderado, si ustedes se dan cuenta, el ataque moderado se considera el caso de agua de mar como exposición moderada, y donde el contenido de sulfatos es de 150 hasta 1500, dice que se debe utilizar un cemento del tipo 2, ¿ya? Este tipo 1 PMS no se fabrica en el Perú, el tipo 1 SMS tampoco, el tipo 1 PMS tampoco, ni los que están solamente en este caso figura el tipo 2. La relación agua-cemento es de 0,50 y la resistencia mínima a la compresión es de 280 kilogramos por centímetro cuadrado. En este caso está expresado en 28 megapascales. De acuerdo a la norma E060, existe, por ejemplo, cuando hay un ataque severo, la sugerencia de que usemos un cemento del tipo 5, una relación agua-cemento de 0,45 y una resistencia a la compresión de 31 megapascales, que viene a ser casi 320 kilogramos por centímetro cuadrado. Y cuando es muy severa, ¿no? La norma recomienda tipo 5 más puzzolana. Por ejemplo, si ustedes verifican aquí, no hay un cemento del tipo MS en la norma E060. Y aquí, donde sugieren tipo 5 y tipo 5 más puzzolana, no hay un cemento del tipo HS. ¿Por qué? Porque en la fecha que fue publicada esa norma, que es hace bastante tiempo, pero ya ha sido revisada y actualizada y va a haber una publicación donde ya se incluyen esos tipos de cemento, no existían en el mercado peruano esos tipos de cemento, ¿no? Es por eso que no se incluyen esos tipos de cemento aquí. Ahora, si vamos a, por ejemplo, este es un cuadro de un libro de la PCA, que es la Asociación de Cemento Portland, una asociación internacional, que a la vez es una copia del boletín del ACI. Está el cuadro completo, por ejemplo, ¿no? Acá, si vemos, por ejemplo, en un ataque moderado, sí se indica un cemento del tipo 2 y también un cemento del tipo MS, ¿no? Y donde dice un ataque severo y muy severo, se incluye el cemento del tipo 5 y del tipo HS. ¿No? Ya en las actualizaciones de la norma van a figurar, como les decía, en la época que se publicó la norma no existían esos tipos de cemento aún. Pero para que tengan como referencia de que, o sea, eso... otro detalle, perdón, me olvidaba. La norma E060
guarda concordancia con el boletín del ACI 318. Otra de las recomendaciones de la norma E060 o del boletín ACI 318, por ejemplo, ¿no? Si se pretende fabricar un concreto que tenga baja permeabilidad en exposición al agua, tengo la sugerencia de la norma que yo no puedo utilizar una relación agua-cemento mayor a 0,50 y la resistencia a la compresión mínima debe ser de 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Por ahí me preguntaban también dentro del listado el concreto expuesto a congelamiento y deshielo, o sea, en zonas muy frías, ¿no? Hay una limitante en lo que respecta a relación agua-cemento y también en lo que respecta a resistencia a la compresión. Son criterios que hay que tener, ¿no? Y para proteger el refuerzo en caso de que haya corrosión, es decir, que yo tenga el peligro de que el acero de refuerzo tenga un ataque de cloruros, yo no puedo utilizar una relación agua-cemento mayor a 0,40 y tampoco una resistencia a la compresión menor a 35 megapascales. ¿No? Son sugerencias de la norma E060 y de la ACI 318. Otra propiedad del concreto es la fluidez, consistencia o el slam, ¿no? La fluidez o la consistencia del concreto básicamente es una propiedad, una característica del concreto que se puede expresar como la facilidad que tiene el concreto para ser colocado sin generar complicaciones y que pueda ser bien consolidado, es decir, compactado, y que pueda adoptar la forma del encofrado y que puede ingresar a todas las partes donde sea necesario que haya presencia de concreto, ¿no? Y igual, en este caso, el tema de la fluidez o la consistencia del concreto es un tema de que no es muy considerado, ¿no? El término échale más agua para que resbale a la mezcla de concreto o para que sea más fácil de colocar, en realidad no solamente es una frase que se repite en el sector informal de la construcción, sino que a veces y en muchos casos tampoco se respeta en el sector formal de la construcción, ¿no? Existen con respecto a la fluidez algunas sugerencias también del boletín del ACI, en este caso el boletín 211, ¿no? Que también se encuentra esta sugerencia en la norma de concreto, que es los recubrimientos el slam para cada tipo de elemento estructural, ¿no? Entonces, es más, existe la sugerencia que dependiendo del tamaño de la piedra, ¿ya? De la piedra chancada, dependiendo del espaciamiento que hay entre la cara externa de la malla de acero y el encofrado, y el espesor de la losa que voy a vaciar, yo voy a definir el tamaño de piedra y el slam también, ¿no? La consistencia del concreto. ¿Para qué? Para que cuando coloque el concreto pueda ser bien consolidado, es decir, no me queden espacios vacíos y tampoco me queden cangrejeras. No es que tengo que, porque voy a construir un elemento de concreto y yo requiero un concreto más fluido, tengo que agregarle más agua. No, esa no es la idea, ¿no? Hay que respetar la relación agua-cemento, hay que respetar la consistencia, y aquí en este caso específico, si yo quiero mejorar la consistencia del concreto, es decir, que el concreto sea mucho más fluido, yo puedo acudir a aditivos para mejorar la consistencia, sin necesidad de alterar la resistencia a la compresión o la relación agua-cemento. Más bien, los aditivos que van a encontrar por lo general en el mercado no solamente te permiten mejorar la fluidez, sino también te permiten reducir la cantidad de cemento sin alterar la resistencia a la compresión. Ya, en ese sentido, al ahorrar cemento, va a ser mucho más favorable para la obra por el tema económico. ¿Pasamos a las preguntas? Un temita más. Ya, no, sí, ingeniero, sí. Y terminamos, ¿ya?
La fluidez del concreto está muy relacionado al tema de la trabajabilidad. ¿Ya? Está muy relacionado al tema de la trabajabilidad. Como yo decía, ¿no? ¿Qué es la fluidez? Es una propiedad del concreto que me permite que el concreto tenga la suficiente consistencia para que pueda ingresar a todas las partes donde yo requiero en el concreto, ¿no? Y por lo general, cuando hablamos de fluidez, siempre pensamos, ¿no? Bueno, el concreto esté más aguadito y le colocamos un poquito más de agua. Ya, voy a mostrarles un video que se filmó en una exposición que se hizo también en Sencico, que se hizo también en Sencico para un curso de maestros de obra. De repente muchos conocen al ingeniero Ennio Morán. Este video lo filmamos con la ayuda de él. Ya, pero vamos a ver el video. Ay, caray. Por alguna razón no se puede ver el video, pero bueno, les explico, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos, qué es lo que hemos hecho en esta demostración? Por ejemplo, para hacer un concreto de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, voy a apuntarlo por aquí, para hacer un concreto de 210 kilogramos, ¿ya?, por centímetro cuadrado, ¿ya? Muchas de las tablas de dosificación de concreto indican o sugieren que yo debo utilizar 1 pie cúbico de cemento, 2 pie cúbicos de arena y 2 pie cúbicos de piedra y 26 litros de agua por bolsa de cemento. Eso es lo que sugieren la mayoría de tablas de dosificación. Un concreto con esa dosificación se vería tal como ustedes lo ven en pantalla, con esa textura, con esa plasticidad, ¿no? Ahora, ustedes pensarán que está muy seco, pero cuando este concreto lo colocamos en el encofrado, o bueno, en el elemento estructural que vamos a utilizar, y lo compactamos correctamente, el agua que contiene, en combinación con la compactación, es suficiente para que el concreto quede sin cangrejeras, ¿no? Es más, el slam que vamos a obtener con este tipo de concreto varía de 3 a 5 pulgadas, ¿no? Pero ¿qué es lo que normalmente se hace en obra? Cuando trabajamos con un concreto que se ve de esta manera, lo que hacemos es colocarle una determinada cantidad de agua hasta que el concreto nos quede de nuestro agrado, hablando en el sentido visual, ¿no? Y eso es algo que no es adecuado, ¿no? Es más, por ejemplo, para graficar y dejar bien claro el tema, ¿no? Supongamos que yo utilizo un cemento del tipo HS, ya, en una zapata, ¿correcto? Y yo no respeto la cantidad de agua para el diseño de concreto. Por más que esté utilizando un cemento del tipo HS, yo no voy a aprovechar todas las ventajas del cemento porque estoy haciendo un concreto con una relación agua-cemento muy elevada, ¿no? El agua en el concreto que no necesita el cemento es expulsada por evaporación, etc. Entonces, cuando sucede o cuando hay evaporación en el concreto, hay un camino de salida. Y si el agua deja un camino de salida, también va a encontrar un camino de entrada. Entonces, ya estoy induciendo a la falla en el concreto en ese sentido, ¿no? Es por eso que es recomendable mantener la relación agua-cemento y no alterarla por ningún motivo, ¿no? Y bueno, estos son los puntos que vamos a tocar con respecto al concreto. Ahora sí vamos a dar un tiempo a las preguntas, a ver si tienen preguntas. Había unas preguntas que habían quedado, ingeniero, ¿ya? Dice, ¿qué tipo de cemento se puede utilizar para una piscina de peces de 10 por 20 metros, es en un ambiente de calor? Ya.
implícitamente está, la respuesta está, por ejemplo, cuando vimos el tema de las recomendaciones del ACI, ¿no? ¿Qué es lo que me recomienda el ACI? Si voy a ser concreto, que va a estar expuesto, por ejemplo, al ataque o que va a estar expuesto a la humedad, es decir, va a estar en contacto con el agua, no solamente hay una restricción por tipo de cemento, sino también la relación agua-cemento y la resistencia mínima que debo utilizar debería ser un concreto de 280. Ahora, si el agua o el suelo que va a estar alrededor de la estructura tiene una alta concentración de sulfato, yo debería utilizar un cemento del tipo HS. Si no existe concentración de sulfato, podría utilizar un cemento de uso general. Pero si hay una alta concentración de sulfato o una moderada concentración de sulfato, yo le sugeriría utilizar un cemento del tipo HS. Ahora, cuando estamos trabajando en zonas donde la temperatura es muy alta, la suma de calor de hidratación más la temperatura elevada es muy desfavorable para el concreto. Con respecto a la temperatura ambiental no puedo hacer mucho, pero sí puedo ayudar al concreto reduciendo el calor de hidratación. En ese sentido, yo podría utilizar un cemento del tipo LH, que en este caso, coincidentemente con el caso del cemento Inca, el cemento HS también es un cemento del tipo LH, es decir, de bajo calor de hidratación. Ayudaría mucho, por ejemplo, en zonas donde la temperatura es muy alta. Con respecto a la pregunta. Siguiente pregunta. ¿El tipo de cemento que tiende a ganar más resistencia pasando los 28 días, cuál sería? Bueno, en nuestro caso, en el caso de cemento Inca, es el cemento del tipo HS. El cemento del tipo HS. ¿Qué es lo que le da esa característica al cemento del tipo HS? La escoria granulada de alto horno, ¿no? La escoria granulada de alto horno, después de los 28 días, sigue ganando resistencia inclusive. En el caso del tipo 1CO, también también favorece el desarrollo de resistencia inclusive después de los 28 días, pero en mayor porcentaje es el cemento del tipo HS. ¿Cómo se inyecta aire al concreto? Eso se hace mediante el uso de aditivos incorporadores de aire. Ya. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo se produce el concreto con aire y sin aire? ¿No? A ver, por ejemplo, aquí en esta tablita, en parte, por ejemplo, el uso de aditivos me permite incluir aire en el concreto, ¿no? Pero un concreto con aire incorporado, básicamente es por los espacios vacíos que voy a tener, ¿no? Por ejemplo, cuando yo quiero incorporar un determinado porcentaje de aire, tengo que incrementar o tengo que alterar mi relación agua-cemento, ¿no? Ese es un criterio. Otro criterio es el uso de aditivos, ¿no? El uso de aditivos me permite incorporar aire en el concreto. Ya. ¿Existe una normativa peruana para el diseño de concreto? Para el diseño del concreto, básicamente, utilizamos uno del método del ACI, es uno de los métodos, ¿no? Existen otros métodos, pero el que más se utiliza es el método del ACI. ¿Qué pasa si el concreto tiene un aditivo acelerante y llega a la obra después de 4 horas? Bueno, por lo general, más bien, por ejemplo, cuando es un concreto premezclado, porque si hablamos de llega a la obra, creo que se refiere a concreto premezclado. Por lo general, en las plantas de concreto premezclado se le coloca más bien un aditivo retardante. ¿Por qué? Porque como el concreto va a ser trasladado de la planta hacia la obra, no me convendría usar más bien un acelerante. ¿Ya? En algunos casos, luego,
que ha llegado a la obra se le agrega el acelerante para que al momento de colocarlo pueda funcionar como un concreto normal, ¿no? Pero eso va a depender del tiempo que ha pasado hasta trasladarlo a la obra, etcétera. ¿Qué tipo de cemento se utilizaría en un concreto post-tensado? Para concreto post-tensado va a depender de lo que yo quiero del concreto. Nuevamente, o sea, el tema es el tipo de concreto que yo quiero. Si es de moderada resistencia a los sulfatos o va a estar expuesto a un alto ataque de sulfatos, sugeriría el cemento del tipo HS. Si son elementos grandes de concreto donde el calor de hidratación me sea un problema, también se sugiere usar un cemento del tipo LH. ¿No? Pero si el concreto que yo voy a utilizar no va a estar expuesto a este tipo de componentes, yo podría usar un cemento de uso general. ¿Qué tipo de cemento se utilizaría en caso de pisos radiantes? De pisos radiantes. Pisos radiantes, con toda sinceridad, he escuchado un montón de términos hasta... pero el tema de pisos radiantes exactamente no sé a qué se refiere. No sé, no se entiende mucho. Quizás será concreto aerodinámico, quizás, no sé, sinceramente no lo puedo asociar con nada. Ya. Hay otra pregunta que dice, para puentes, ¿qué tipo de cemento se utilizaría? En los puentes, por ejemplo, para hacer los pilares o las columnas y las zapatas, los estribos también, por lo general se usan grandes volúmenes de concreto. ¿Ya? Entonces, como son grandes volúmenes de concreto, sí va a haber un problema de calor de hidratación. O sea, no es el único criterio, sino que como la pregunta es qué tipo de cemento, la estoy relacionando con una propiedad del concreto que tenga que ver con el tipo de cemento. Pero en realidad es un problema, el tema del concreto para puentes es bien amplio. Sí. Cuando es un concreto masivo, o sea, son elementos muy grandes, si el calor de hidratación me vaya a ser un problema, sugeriría utilizar un cemento del tipo LH. ¿Qué tipo de cemento sí. ¿Qué tipo de cemento usaría para una casa cerca de parcelas? En el terreno, si a 60 centímetros de profundidad surge agua. El nivel de la napa. Es un terreno muy húmedo, es una zona muy húmeda. Bueno, si está cerca y el nivel de la napa freática está muy elevado, y que lo han observado de manera visual y no hay un ensayo de suelos, porque si estuviera el ensayo de suelos, la pregunta no vendría al caso, porque en el estudio de suelos recomienda o debería recomendarse inclusive el tipo de cemento. Pero si no existiera así, por seguridad, yo utilizaría un cemento del tipo HS, o sugeriría que se use un cemento del tipo HS. Dice, para concreto expuesto tipo caravista, ¿qué tipo de cemento es recomendable? Es el mismo criterio para cualquier elemento estructural. Va a depender si está expuesto a sulfatos o no, o si se desea bajo calor de hidratación. Si no está expuesto a sulfatos, un cemento de uso general. Si está expuesto a sulfatos, un cemento del tipo HS, o a la humedad también, un cemento del tipo HS. ¿Qué tipo de cemento y aditivo recomienda para... perdón. Un comentario adicional con respecto a caravista. ¿Ya? Un comentario adicional. En un concreto caravista, el principal problema son las cangrejeras o las porosidades que quedan en la cara superficial del concreto
en contacto con el encofrado, que le da mal aspecto al acabado caravista. En este sentido, a mí como constructor me conviene utilizar un cemento que tenga que favorezca la fluidez y que a la vez sea más fino, porque me va a mejorar el acabado. Ese criterio de caravista, sí, en este aspecto sí hay que considerarlo, ¿no? Eso lo pueden lograr, por ejemplo, si es un cemento que requiere alta resistencia a los sulfatos, yo les sugeriría el HF, ¿ya? En este caso específico del acabado caravista. Es más fino y le va a quedar con muy mejor acabado. En otros países ya están utilizando el cemento con propiedades luminiscentes para piscinas, etc. ¿Cree usted que podrá fabricar en cementos Inca? Por ahora no sé de esa posibilidad. No le podría decir por ahora si vamos a fabricar ese tipo de cemento. No le podría asegurar. Dice, ¿es recomendable utilizar las nuevas mezclas embolsadas cemento más agregados para autoconstrucciones? Bueno, el cemento Inca no es el tema, no lo hemos tocado hoy día, pero también fabricamos productos embolsados. Ya, en algunos casos es estrictamente necesario, por así decir, dicho de una manera, ¿no? Porque a veces no se nos permite almacenar material fuera, dependiendo de la ubicación de la obra, o el trabajo que vamos a realizar amerita que trabajemos con este tipo de productos, ¿no? ¿Qué tan recomendable con respecto a la calidad? Es muy favorable, ¿por qué? Porque el proveedor, o sea, el que nos va a vender, en este caso Cemento Inca, se va a asegurar de que el agregado esté normalizado, es decir, que obedezca la norma con respecto a los agregados que se utilizan. Me asegura de que la dosificación me vaya o cumpla con lo que se requiera para lograr una determinada resistencia a la compresión. En otras palabras, me asegura la calidad en general del concreto. En ese sentido, yo sugeriría inclinarse por el tipo en este caso, los embolsados, ¿no? Los productos embolsados, por el tema de la calidad de los agregados y por la dosificación para llegar a la resistencia a la compresión. Adicionalmente, la cantidad de agua tiene que ser controlada para 100% estar seguro que llegamos a esa resistencia a la compresión. O sea, no es que porque compro embolsado lo tengo 100% seguro. Es más seguro, sí, pero no 100% seguro. ¿Qué tipo de cemento y aditivos recomienda para reservorios de agua potable? En lo que respecta a tipo de cemento, el cemento del tipo H para un reservorio. ¿Ya? En lo que respecta a aditivos, yo sí me abstendría en este caso en específico para no inclinarme hacia ninguna marca, pero sí, por ejemplo, un cemento que me reduzca la relación agua, perdón, que me mejore la fluidez y que me permita reducir el porcentaje de cemento y mejorar la resistencia a la compresión, porque eso va a ser mucho más rentable y el concreto va a tener mejor desempeño. ¿Qué cemento y qué aditivo se puede utilizar para pilotes? El mismo criterio que la pregunta anterior, ¿no? Okay. ¿Cómo sabemos si... Disculpe, una acotación adicional. Por ejemplo, para obras expuestas, o por ejemplo, el caso específico que les comenté del puerto de Pisco, ¿no? Se han fabricado elementos de concreto que van a estar en contacto con el agua de mar. Ya se han colocado pilotes, se han colocado pilares y losas de concreto que van a estar en contacto con el agua de mar y con la brisa marina.
En esa obra se ha utilizado concreto fabricado con el cemento del tipo HS. Nosotros hemos proveído el concreto y también el cemento, pues, ¿no? Hemos utilizado nuestro cemento tipo HS para ese concreto, ¿no? Y hemos logrado, como le decía, resistencias a la compresión mayores a 800 kilogramos por centímetro cuadrado, y a la vez se garantiza de que el concreto va a resistir al ataque del agua de mar, ¿no? ¿Cómo sabemos si nuestra mezcla está bien hecha? En realidad es una pregunta muy general, porque hay criterios de control de calidad que no solamente se puede definir así con el término bien hecha, ¿no? Sino hay que medir, por ejemplo, la resistencia a la compresión haciendo probetas, hay que medir la fluidez del concreto utilizando el cono de Abraham. Por ejemplo, si yo quiero comprobar si el concreto va a resistir a la exposición de cloruros o me favorece el ataque de cloruros o de sulfato, tengo que hacer una prueba específica con respecto a cada tema, ¿no? Y ya, o sea, el término, si el concreto está bien hecho, es muy general. Hay para cada propiedad del concreto una prueba normalizada. La última pregunta, ¿se puede mezclar dos tipos de cemento? Si se puede mezclar dos tipos de cemento. Realmente no entendería para qué mezclar los dos tipos de cemento. Por ejemplo, no, si estoy pensando, ¿no? Por ejemplo, comprar cemento del tipo 1 de Inca y cemento del tipo HS, ¿no? No entendería por qué lo mezclaría. Porque el cemento tipo 1 es de uso general y el cemento del tipo HS es de alta resistencia a los sulfatos. A menos que quiera lograr un cemento así. No, estoy tratando de pensar en voz alta, ¿no? Pero o sea, de que lo mezcle y que vaya que vaya a pasar algo con el elemento de concreto, no tanto es así, pero si yo mezclo, por ejemplo, un cemento del tipo HS con un tipo 1, va a ser contraproducente porque el cemento del tipo HS es de alta resistencia a los sulfatos y el tipo 1 es un cemento de uso general. No entendería la razón de por qué mezclar los tipos de cemento. Hay una pregunta que dice, ¿se están empleando en otros países el bioconcreto, dice, especialmente en infraestructuras de gran envergadura en países de alto nivel sísmico, la cual, ante una abertura, grieta, sella automáticamente dicha abertura mediante una bacteria, Bacillus pseudovirus? ¿Y cuál sería la pregunta? Dice que se están utilizando en otros países el bioconcreto, ¿no? O sea, es un concreto tipo ecológico, sí. Entiendo la pregunta. Bueno, en realidad en otros países, no solamente, también aquí en el Perú se están utilizando varias técnicas muy novedosas, ¿no? Está el bioconcreto, existe también el uso de la nanotecnología, por ejemplo, en el concreto. Cada día es más frecuente el uso del término concreto inteligente, etcétera, ¿no? O sea, hay varios estudios que permiten mejorar el desempeño del concreto, como el que se acaba de mencionar, ¿no? Sí, he escuchado, he leído y estoy informado de ese tipo de concreto, pero sí existe, pero no entiendo la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? Pero sí sé de la existencia de este y otros tipos de concreto. Ingeniero, esa es la última pregunta y los participantes me están preguntando, ¿no? Sí. Información de ustedes, ¿cómo pueden obtener información de empresa? Pueden acercarse o ingresar a la página web
que es www.cementosinca.com.pe, o en Google o en cualquier buscador digitan Cementos Inca y le va a llevar a la página de Cementos Inca. Ahí van a encontrar, por ejemplo, atención al cliente, pueden entrar al blog, también hay una página de Facebook donde hacen un contacto y se van a comunicar con alguien que les puede brindar el servicio, o enviar un correo de atención al cliente también, atención al cliente @cementosinca.com.pe. Eso lo pueden, toda esa información está en la página web de Cemento Inca. Ingeniero, no sé si usted quiere agregar algo más al tema. Bueno, yo creo que es suficiente por hoy. Como comentábamos inicialmente, queda pendiente, de repente en otra reunión como esta Otra podamos charla. hablar, sí, Otra acerca de tecnología del concreto. ¿No? Donde vamos a ampliar más sobre el tema de concreto, ¿no? Correcto, entonces, terminando la exposición, vamos a hacer la clausura del evento, ¿no? Voy a invitar al señor Pedro Pablo Palacios Valdivia para realizar la clausura de este evento. Bien, sí, en realidad, ingeniero, desde ya creo que lo comprometemos para un próximo evento, para el desarrollo del tema que, a mi entender, ha quedado un poco inconcluso. Estamos hablando ya para el mes de junio, posiblemente. Pero ya, desde ya expresamos nuestro profundo agradecimiento, ingeniero Santiago, por ese manejo didáctico y técnico del tema, y también agradecemos a la empresa Cementos Inca. Asimismo, el agradecimiento a todas aquellas personas que con su presencia, sus preguntas, sus consultas han enriquecido el tema expuesto. Esperando contar con su presencia, volver a contar con su presencia, los invitamos a seguir participando en nuestras actividades de capacitación, que encontrarán su programación en nuestra página institucional www.cencico.gov.p y el del Centro de Formación Cencico Los Olivos. Para los interesados en las constancias, se realizará después de 10 días útiles. Se les enviará un link a su correo siempre y cuando se haya cumplido con el tiempo de estancia y permanencia de conexión. Hablamos de un 80% del tiempo que ha durado la charla. Cencico agradece la participación de todos los presentes y les deseamos muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias también por la invitación. Muy buenas noches con todos los participantes. Igualmente, buenas noches. Buenas noches.